4-2. Los goles del Mundial de 1966 que cambiaron el fútbol para siempre. 4-2. Ese es el marcador que convirtió a Inglaterra en campeona del mundo el 30 de julio de 1966 en el estadio de Wembley. Un marcador que entró en los libros de historia. Que se celebró con millones de personas en las calles de Londres. Que le dio al fútbol inglés su único título mundial en toda su historia. Y que según los análisis tecnológicos realizados 30 años después, incluía un gol que probablemente nunca cruzó la línea. El partido más controvertido de la historia de los mundiales no fue el de la mano de Dios de Maradona. Fue este. Porque este cambió el resultado de una final. Porque este determinó quién es campeón del mundo de un deporte que se juega en 200 países. Y porque este partido, ese único marcador de 4-2, aceleró cambios en el reglamento del fútbol que tardaron 48 años en implementarse completamente. Bienvenido a Cifras que cambiaron todo. El canal donde un número real, verificado y documentado abre la historia de un evento que transformó su época. Hoy la cifra es 4-2. Y la historia que ese marcador esconde va mucho más allá de un partido de 120 minutos en un estadio londinense. Vamos a ver exactamente qué ocurrió en Wembley ese 30 de julio. ¿Por qué el tercer gol inglés es el más debatido de la historia del fútbol? ¿Qué dijo la tecnología cuando finalmente pudo analizar las imágenes? ¿Y cómo un marcador de una final de mundial termina siendo el argumento que usa la FIFA para introducir tecnología en el juego 4 décadas después? Quédate hasta el final porque el dato sobre la conclusión del análisis de Oxford de 1996 es la revelación que más cambia la perspectiva sobre lo que realmente ocurrió ese día, y sobre cuántas decisiones del deporte más popular del mundo se tomaron basadas en un resultado que la tecnología dice que fue incorrecto. Para entender el peso del 4-2 necesitas entender el contexto en el que se jugó ese partido. El mundo en que se jugó esa final. 1966 era un año de tensión global. La Guerra Fría dividía al mundo en dos bloques con ideologías opuestas. El fútbol, como todos los grandes deportes de la época, no era ajeno a esa tensión. El Mundial de Inglaterra se jugó en un ambiente donde el deporte era también un escenario de confrontación simbólica entre naciones. Inglaterra llegaba a esa final como anfitriona del torneo. Alemania Occidental, que aún no era la Alemania reunificada, llegaba como una de las potencias del fútbol europeo. El partido era más que un partido. Era un duelo entre dos países que 22 años antes habían estado en lados opuestos de una guerra que había cambiado Europa. La final comenzó con Alemania marcando primero. Inglaterra igualó. La tensión fue constante durante los 90 minutos. Al finalizar el tiempo reglamentario el marcador era 2-2 y el partido iba a la prórroga. El gol que cambió todo. En el minuto 100 de partido, ya en la prórroga, Geoff Hurst disparó desde fuera del área. El balón golpeó el travesaño y cayó hacia la zona cercana a la línea de gol. El delantero alemán Karl-Heinz Schnellinger lo rechazó. Lo que ocurrió en esa fracción de segundo es lo que divide al mundo del fútbol desde hace casi 6 décadas. El árbitro Gottfried Dienst de Suiza consultó con el juez de línea Tofik Baramov de Azerbaiyán, que en ese momento era parte de la Unión Soviética. Baramov señaló que el balón había cruzado la línea. El árbitro validó el gol. 3-2 para Inglaterra. Hurst marcaría el 4-2 en el último minuto para cerrar el partido. Ese tercer gol, ese 3-2 que puso a Inglaterra por delante en la prórroga, fue inmediatamente disputado por los alemanes. Las imágenes de televisión disponibles en ese momento eran ambiguas. El ángulo de las cámaras de la época no permitía una conclusión definitiva. El resultado quedó en el marcador. Inglaterra fue campeona del mundo. Y la controversia comenzó ese mismo día, y no ha terminado todavía. El análisis que llegó 30 años después. En 1996, 30 años después del partido, investigadores de la Universidad de Oxford con acceso a tecnología de procesamiento de imagen que no existía en 1966 analizaron el material audiovisual disponible del momento del disparo de Hurst. La conclusión fue técnicamente precisa y políticamente explosiva. El balón rebotó exactamente en la línea de gol. No la cruzó completamente. Según los parámetros del reglamento del fútbol que requiere que el balón cruce completamente la línea para hacer gol, el disparo de Hurst no fue gol. Ese análisis no cambió el resultado del Mundial de 1966. Ningún análisis retrospectivo puede hacerlo. Pero sí cambió algo más duradero.
Ese análisis fue el argumento central que la FIFA comenzó a usar a partir de los años 90 para justificar el desarrollo de tecnología de línea de gol en el fútbol de alto nivel. La controversia de Wembley demostró de forma documentada que el ojo humano, incluso de árbitros y jueces de línea entrenados, no puede determinar con certeza si un balón cruzó completamente la línea en situaciones de alta velocidad. La tecnología de Goal Line, el sistema que hoy detecta mediante sensores y cámaras de alta velocidad si el balón cruzó la línea, se implementó en el Mundial de Brasil 2014. 48 años después de Wembley. El 4-2 de 1966 no fue solo el marcador de una final. Fue el catalizador de una transformación tecnológica en el árbitro de fútbol que tardó casi medio siglo en materializarse. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que los números más importantes de la historia no son solo los que cuentan puntos. Son los que revelan cómo un momento de fracción de segundo puede cambiar la narrativa de un deporte durante décadas. Un marcador. Un gol que la tecnología dice que no fue. Y 48 años de cambios en el reglamento de un deporte que mueven pasiones en 200 países. La pregunta que más vale la pena sostener después de este video es esta. Si en 1966 hubiera existido la tecnología de Goal Line que hoy usamos en el fútbol de élite, ¿qué otros momentos de la historia del deporte habrían tenido un resultado diferente? Y si quieres continuar explorando las cifras que cambiaron la historia del fútbol y del deporte mundial, el próximo video analiza el 16-0, el marcador más abultado en la historia de las clasificaciones mundialistas, y por qué ese partido casi hace desaparecer a una selección nacional. Nos vemos en el próximo video. Porque el marcador que ves en el tablero es el resultado. Pero la historia que ese marcador esconde es lo que realmente importa.